¿Fue tan malo Dragon Ball Super? Pues sí, aunque la verdadera pregunta es, ¿por qué fue tan malo? Primero que todo, quiero aclarar que estoy hablando única y exclusivamente del anime. Dejemos a un lado el manga, las cabras mágicas y los desayunos por un momento. El principal problema para mí es el tono de la serie. A diferencia del género como podría ser terror, acción, comedia, romance, etc., el tono es la manera como presentamos los eventos de una historia. Por ejemplo, tomamos el género de terror y le podemos dar un tono infantil o un tono más adulto. Lo mismo puede suceder con cualquier género. Ahora, en el curioso caso de Dragon Ball, es que pasó de un tono algo infantil a uno más serio, y en este regreso incluso logró sentirse más infantil que el primero. Eso es lo que se siente extraño. Al menos así se siente para la mayoría que conocimos Dragon Ball y Dragon Ball Z antes de Super. Porque seamos sinceros, desde que habían anunciado el regreso de Dragon Ball, creo que todos estábamos esperando ver la continuación de Dragon Ball Z, pero ¿y eso nunca pasó? Entiendo que por alguna razón el público objetivo fuera niños y bebés, creo. Pero seamos realistas, la mayoría del público que vio Super eran adultos y adolescentes. Es imposible no imaginar lo que pudo haber sido la serie si hubiera tenido un tono más serio. Esto causa que la supuesta tensión que quieren transmitir jamás se sienta. Reviven a Freezer, pero en vez de ser el emperador del universo, parece ser más un abusador de escuela promedio. Solo se necesitó un postre para derrotarlo. ¿Hay un ser inmortal que amenaza con destruir el universo? Solo bastó oprimir un botón. Y voilà, problema resuelto. Morir ya había perdido importancia o significado en la serie desde hacía un buen tiempo. Se convirtió más en un hasta que reúnan las esferas del dragón y me revivan que una gran pérdida. De hecho, desde hace mucho tiempo las muertes se sienten algo así. No te preocupes, te reviviremos en cuanto reúna las esferas. Por... ¡Qué bien! Nada en Super se sentía serio o importante, y gran parte de la culpa la tiene el tono. Todo era chiste tras chiste, incoherencia tras incoherencia, otro chiste, y bueno, otro chiste, porque eso era Super. Solo chistes y no muy buenos. En este aspecto, Super y Z son muy parecidos. Es prácticamente lo mismo, pero si tuviera que hacer una comparación, sería algo como esto. No es muy diferente de lo que vimos antes, ya saben, lo típico. Torneos, viajes en el tiempo, Freezer. Todo esto ya se vio en las series pasadas y en películas. Es la fórmula que siempre ha usado Dragon Ball y le ha funcionado. Aquí no hay ningún problema. Todo está bien, el problema es cuando ejecutas esa misma idea, o el mismo concepto, de una pésima manera. Apuesto a que ya han escuchado esto varias veces, pero es verdad. Yo no creo que Toriyama no debía haber continuado con su manga. Era posible. Pero se podía haber hecho de una mejor manera. Aunque debo otorgárselo, siempre es muy difícil lograrlo. El concepto de más universos, de dioses, la resurrección de Freezer, otros torneos eran ideas interesantes. Las anteriores series no se destacaban por una historia muy profunda. Dragon Ball se destacó por sus personajes, la acción y, en especial, la serie por un buen trabajo audiovisual. Y Super, lamentablemente, falla en todos. También es un problema cómo tratan de explicar ciertas cosas para acomodar los eventos muy convenientemente. La introducción de los dioses ya era forzada, pero lo peor que pueden hacer es arruinar un concepto presentado con anterioridad con una explicación absurda. Lo siento. No me digas que tú te tienes que molestar cada vez que te transformas. No, para nada. Te acostumbras y empiezas a concentrar tu fuerza en la espalda como a esta altura. Sí, esto de verdad pasó. Así que si eres el único Saiyajin debilucho que aún no ha alcanzado el estado de Super Saiyajin, todos te patean el trasero y las mujeres Saiyajin se vuelven lesbianas al verte, no tienes de qué preocuparte. Ya no necesitas matarte el cuerpo entrenando ni sentir una gran furia para alcanzar este estado. Lo único que tienes que hacer es concentrar tu ki en la espalda y listo.
Entiendo que algo parecido ya había ocurrido con Trunks y Goten, pero la gran diferencia era que jamás se explicó por qué ellos habían alcanzado la transformación. Era un misterio. Pero en Super quisieron dar una excusa para que los Saiyajin aumentaran su poder más rápido, y lo más inteligente que se les ocurrió fue eso. Otros ejemplos serían el ataque final de Vegeta, que comprometía su propia vida, y la usa de nuevo porque, no sé, tal vez se acordó que era su turno de limpiar a Bra al regresar. O cuando Goku usa la Genkidama contra alguien que no es malvado, cuando ya se sabía que la Genkidama no daña a seres de buena voluntad. Jiren podrá ser un arrogante, pero la Genkidama jamás iba a funcionar contra él. O tal vez Goku es tan inteligente que solo hizo esto porque sabía que Jiren se le iba a devolver, y así alcanzaría el Ultra Instinto. Todos pensaríamos que con el paso del tiempo todo mejora, pero no seamos tan crédulos. Me imagino a personas en los años 70, 80 y 90 viendo esto y preguntándose, ¡guau! Si es así ahora, ¿cómo será en unas décadas? Bueno, mi amigo. Al parecer, el productor de la serie explicó que estos errores eran cometidos por animadores nuevos en la industria, inexpertos y principiantes que obviamente no tenían la experiencia ni la destreza suficiente para lograr un buen resultado en un corto periodo de tiempo. Además de que Super, a diferencia de otras series, era transmitida semana a semana, cada sábado, no por temporadas, lo que significa que tienen mucho menos tiempo para corregir estos errores. Yo la verdad entiendo al productor, es decir, trabajas con lo que te da. La verdadera pregunta es, ¿cómo a Toei se le ocurre hacer eso con una de sus series más importantes, si no la más importante? Tal vez simplemente no es posible hacer buena animación regularmente para una serie que se transmite semana a semana sin descanso. ¡Qué lástima! El diseño de personajes sí depende de gustos. Si te gustan más los diseños modernos, los antiguos, más detallados, más simples, es completamente subjetivo y válido. A mí sinceramente no me gusta el estilo de dibujo de Super. Para mí el mejor estilo de arte es el que se usó en la última película de los 90 y algunas partes de la película de Broly, ya que la mayoría del tiempo se usó un estilo más simple para favorecer la fluidez de la animación, cosa que no me convence del todo. Es verdad que entre más detallado sea el dibujo, más difícil será animarlo, pero personalmente prefiero dibujos más detallados a una animación más fluida. Lo que sí podemos decir es que Super fue muy regular en este aspecto. La mayoría del tiempo los personajes están mal dibujados y no tienen una constancia en su diseño. No tengo nada en contra del compositor porque le doy el beneficio de la duda. Me imagino al compositor viendo lo que sería Super, y bueno, ¿qué más podía hacer? El tono tan infantil lo obligó a hacer un soundtrack para la patrulla de cachorros. Pero creo que aún así debió guiarse del trabajo que hizo el compositor original de la banda sonora de Dragon Ball y Dragon Ball Z. La banda sonora de una serie o de una película o un videojuego es una parte muy importante del producto audiovisual. Una escena triste, de acción o de tensión, incluso de comedia, no se sentirían igual sin música acompañándolas. Y el compositor original ya había generado una identidad en la serie gracias a sus composiciones. Al escuchar ciertas melodías e instrumentos, tú ya logras identificarlo. Pero en Super usan esto. Habitantes de la Tierra, mejor suerte para la próxima. ¡Espera! Estoy seguro que alguien que no vio las primeras dos series no sintió una sensación rara. Pero yo sí sentí como que algo no encajaba, que algo estaba mal. Como que fui a comprar el Mortal Kombat, llegué a mi casa y cuando lo abrí emocionado, dentro venía el Animal Crossing. Admito que con el pasar de la serie los soundtracks fueron mejorando, pero no fue lo suficientemente trascendente para destacar. 4 de cada 10 eran buenos, y estoy siendo amable.
Con esto no me refiero a que debieron haber usado el soundtrack original, porque la gracia es innovar. Aunque si lo piensan bien, debieron usarlo al menos en la resurrección de Freezer. ¿Se imaginan cómo hubiera sido? Fue una oportunidad desperdiciada. Los tiempos cambian, y el pensamiento colectivo también cambia. Este es un aspecto muy complicado. Por un lado entiendo su objetivo, evitar influir negativamente en las personas que ven este tipo de programas. Pero muchas personas vieron Dragon Ball y Dragon Ball Z a una edad temprana y crecieron para convertirse en miembros respetables de la sociedad. Personas que hoy en día están en sus 20s o 30s. Y yo creo que esto tiene más que ver con nuestro entorno y nuestro día a día. Cómo nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Saber diferenciar entre la realidad de la ficción. Además, se supone que hablamos de una serie de acción que trata sobre artes marciales y combates, ¿no? ¿O acaso esperamos que Goku y Freezer se sienten en una mesa a tomarse un café mientras debaten sobre si los Saiyajines son unos monos estúpidos? Es decir, yo vi Dragon Ball Z desde que tenía 5 años y véanme ahora, todo un éxito. Aquí es donde todo se fue al carajo. Lamentablemente se perdió el crecimiento y la personalidad de la mayoría de los personajes. Así que vamos a ir uno por uno analizando los 1500 personajes de Dragon Ball. Goku creció y maduró en Z, aunque no lo crean. Pero en Super, por culpa del tono, sufrió una regresión. Yo diría descarada, y su personalidad se volvió infantilmente insoportable. Algunas personas dicen que era igual en Dragon Ball Z y que siempre ha sido así. No sé si el que dijo esto fue Stevie Wonder, pero tampoco lo creería porque él no es sordo y solo con escucharlo te das cuenta. Oigan, ¿tienen pensado hacer de las suyas en el infierno? ¡Ah, no, es Goku! Parece ser que no están arrepentidos, ¿verdad? ¡Fue increíble! Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Oye, Vegeta, yo pelearé con ese sujeto. ¿Qué dijiste? Con el paso del tiempo, Goku madura. Y de hecho, lo podemos notar. El Goku de la saga Saiyajin no es el mismo al de la saga de Majin Buu. En esta última saga, él es maduro, lógico y razona sin perder las características que lo hacen ser quien es. Alguien de corazón puro, algo inocente e ingenuo, pero que entiende la gravedad de las situaciones en las que se encuentra. Un adulto. Se puede ver en sus acciones y decisiones. Notamos el crecimiento que ha tenido en momentos como cuando de verdad se preocupa por Gohan, cuando está siendo torturado por Cell, y reconoce su error. En su enfrentamiento con Vegeta al reconocer que él estaba mintiendo. También entrenando a Trunks y a Goten, tomando la acción que él creía era la correcta en el templo de Kamisama. Pero en Super, todo esto se desvaneció. Este problema es personal para mí. Verán, antes de todo este circo de Super, Vegeta era mi personaje favorito. Jamás pensé que todo eso cambiaría en la nueva película y la nueva serie. Solo bastó una escena. Nada fue igual para mí después de eso. Después de ver a Vegeta bailando, yo simplemente ya no pude tomar ni al personaje ni a la serie en serio. Fue un fatality para mí. Tuve que ir al psicólogo. En Super ocurrió lo mismo, más escenas que no coincidían con la clase de persona que era Vegeta, y lastimosamente este sigue cometiendo los mismos errores que en Dragon Ball Z. Lamentablemente, Piccolo sufrió de la misma forma que había sufrido terminando Z, solo que esta vez peor. Antes Piccolo era de los guerreros más fuertes, pero ahora solo se la pasa cuidando a los hijos de los demás. Creo que se merecía más importancia. Piccolo es uno de los personajes más queridos de la franquicia y es una lástima como personajes como él quedan relegados. Y aunque tuvo participación en el Torneo del Poder, fue una oportunidad desperdiciada y no se hizo de la mejor manera a mi parecer. Al igual que todo Super. Lo mismo le pasó a Ten Shin Han, a Yamcha, a Chaos, a Yajirobe y a otros personajes. Errores que se cometieron en Z y no debieron cometerse en Super. El problema con Whis es que le quita la atención a todo lo que pasa en la historia. Whis puede hacer prácticamente cualquier cosa. Es el personaje más fuerte del universo 7. Puede devolver el tiempo,
Puede revivir a quien sea cuando se le da la gana. Sabe los números de la lotería. Puede hacer que Latinoamérica se vuelva una potencia mundial. En fin, puede hacer lo que sea. Y ahora las esferas del dragón ya no sirven para nada. ¿Por qué vas a hacer el arduo trabajo de reunirlas si al final Whis puede hacer lo mismo? Solo necesitas abrir YouTube, colocar un tutorial de cocina, hacer una pizza y ya, le pides el favor. Esto fue, sin duda alguna, lo peor que vi en Super, o en mi vida. Un personaje con una voz irritante, que no aporta nada interesante en toda la historia. Supongo que sería por algo de comedia, pero solo era gracioso en memes. Su única función es ser la razón de que exista el torneo del poder. Y ya, no hay nada más. Eso es todo. No existe otra razón. Puede que no sea nostalgia lo que nos impulsa a sentir algo de apatía por series relativamente nuevas, basadas en animes del pasado o continuaciones de este. Tal vez simplemente crecemos, y a medida que crecemos también cambiamos. Tal vez ahora pido otra cosa a las series que veo. Es decir, claro, de pequeño veía series que, si las veo hoy, me daría nostalgia verlas de nuevo. Pero en algunas ya a los 10 minutos estoy que me pego un tiro. Mientras que otras series como Dragon Ball Z tienen un balance tan bueno entreteniendo a mayoría de público de todas las edades. Hay otras que son demasiado infantiles y cuando creces ya no puedes con ellas. Mi expectativa era ver la continuación de Dragon Ball Z, pero en vez de eso, Super era algo totalmente diferente. El ser tan infantil fue lo que arruinó Super para mí. Es como un efecto dominó. Esto arruina la historia, los personajes, la narrativa, aumenta la censura innecesaria y todo lo vuelve peor. En resumen, Super fue malo. Pero hey, si te gustó, bueno, ve al doctor, ¿qué te pasa? No, es broma, no hay ningún problema, si lo disfrutas está muy bien. Es decir, logró que un montón de personas fueran a ver cómo Goku le partía la madre al marciano en una plaza. Eso fue genial. Además, al parecer dicen que el manga está interesante. Y la película, bueno, no la he visto, así que en un futuro supongo que hablaré sobre la película. ¿Creen que Super fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue incluso necesario? Bueno, tal vez a Akira sí le sirvió, ¿no? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les dijo el doctor? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Esperen el próximo video.